Buenos días, mi nombre es Aide Ruth Cid Carvajal. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente estoy en la Facultad de Enfermería y Obstetricia en séptimo periodo, cursando por la práctica de cuidados intensivos. Y bueno, como cada 8 días les vengo a hablar de un tema. Y en esta ocasión toca hablar de gasometría arterial y gasometría venosa. Y bueno, la gasometría arterial esta será invasiva. Es una medición para saber cuánto tenemos de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Igualmente, con esta se sabrá el pH de la misma, o sea, es la acidez. El equipamiento y consumibles para llevar a cabo el procedimiento de gasometría son los siguientes. Deberemos de contar con jeringas de plástico o cristal desechables diseñadas para almacenar volúmenes entre 1 y 3 mililitros. Las agujas, los anticoagulantes, como estos pueden ser las jeringas pre-heparinizadas, o de no contar con estas, debemos de tener heparina no fraccionada. Soluciones antisépticas como lo son la clorhexidina, iodopovinona, que es la solución, trunas con alcohol. Toda muestra de sangre obtenida fuera del laboratorio será remitida para el análisis gasométrico. Deberá estar adecuadamente etiquetada con al menos dos de los siguientes aspectos, que es el nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, cama del paciente, en caso de ser pacientes hospitalizados, registro hospitalario, fecha y hora de la toma de la muestra, tipo de sangre, ya sea arterial, venosa periférica, venosa mezclada o capilar. Fracción inspirada de oxígeno, la cual estamos normalmente un FiO2 del 21% en el aire normal. Temperatura corporal del paciente durante la toma de la muestra. Gasas estériles, contenedor de desechos resistentes a punzocortantes, guantes estériles, equipo de protección ocular, dispositivo de descanso del brazo y anestésico tópico. En este caso será una lidocaína simple en solución al 2%. Las instrucciones para el paciente antes de la toma de la muestra serán que el paciente debe evitar realizar ejercicio intenso antes del procedimiento. El paciente deberá evitar fumar al menos 2 horas antes de la prueba. No se requiere de ayuno para la toma de la muestra. No debe suspender medicación de base. Y el paciente debe estar hemodinámicamente estable. La preparación del paciente para la prueba serán los siguientes pasos. El técnico que ejecuta la prueba deberá recibir y presentarse ante el paciente. Confirmar la orden emitida por el médico solicitante para la ejecución de la prueba, cerciorándose que se trate del paciente. Asimismo, se le pedirá su nombre completo y fecha de nacimiento. Explicar al paciente de forma clara y explícita el objetivo de la prueba. Una vez explicado el procedimiento a realizar, se debe obtener la firma de consentimiento bajo información para llevar a cabo la prueba. Todo personal capacitado que realice una gasometría deberá conocer los riesgos del procedimiento y las precauciones que debe tomarse para minimizarlos. Por cuestiones de comodidad, la prueba se deberá realizar con el paciente sentado. Para la ejecución de la prueba, se puede obtener la muestra sanguínea de la arteria femoral, humeral o pedia. No obstante, el sitio más común es la arteria radial. Exceptuando condiciones que dificulten la toma de la muestra, se recomienda que la arteria radial sea de la extremidad que no sea dominada por el paciente. Colocar la extremidad en dorsoflexión con un ángulo de 45 grados sobre un respaldo plano. Al realizar esta prueba se deberá colocar la mano del paciente en posición o en maniobras de Allen, modificada con el objetivo de conocer si las arterias radial y cubital son permeables. En caso de que nuestro paciente utilice oxígeno suplementario, deberá ser suspendido por al menos 20 minutos previos a la toma de la muestra. En caso de que el paciente presente síntomas al retirar el oxígeno, se deberá notificar al director médico del laboratorio para la mejor toma de decisión relacionadas con el procedimiento. El personal encargado del procedimiento deberá cerciorarse que las jeringas preheparinizadas se encuentren debidamente empaquetadas y en óptimas condiciones. En caso de jeringas no preheparinizadas, deberá lubricar contenido con la jeringa empleando heparina. Se deberá localizar el sitio de punción palpando el pulso de la arteria.
Mientras continúa palpando el pulso, deberá utilizar la mano con mayor habilidad para llevar a cabo la punción de la arteria, colocando la aguja adaptada a la jeringa con un ángulo de 45 grados en sentido rostral. Esto quiere decir que el sentido será contrario al flujo sanguíneo. Al final del procedimiento, retirará la jeringa y comprimir con una gasa limpia y seca a una distancia de 1 o 2 centímetros del sitio de punción, en sentido proximal o rostral, para vigilar complicaciones inmediatas. Se sugiere no comprimir directamente el orificio del sitio de punción, por lo mismo, para vigilar las complicaciones que esto puede llevar. Se sugiere comprimir durante un tiempo de 3 minutos para minimizar las complicaciones. La muestra obtenida deberá ser mezclada continuamente utilizando las palmas de la mano en sentido rotatorio. Las complicaciones del procedimiento de gasometría siempre estarán presentes y se le hará saber al paciente que podría tener reacciones vasovagales y síncope, espasmo en la arteria puncionada, hematoma, trombosis arterial, trauma vascular, infección, reacción alérgica al anestésico, hemorragia, dolor en el sitio de punción. Y mientras está haciendo la punción, si los síntomas de lesión temporal del nervio corresponden a la arteria intervenida, se sugiere retirar la aguja mientras está haciendo el procedimiento para no dañar más al paciente. Mientras que la seguridad y el control de infecciones, deberemos utilizar en todo momento guantes, y en caso de entrar en contacto con la sangre deberá lavarse las manos inmediatamente. Reportar al departamento de epidemiología del hospital si hubo un accidente ocasionado por punción no intencionada. Depositar agujas, jeringas y muestras de sangre en contenedores correspondientes, esto de acuerdo a la norma 087 de RPBI. Los trabajadores encargados del proceso de las muestras de gasometría deberán recibir inmunización contra hepatitis B. Mientras que el reporte de gasometría deberá llevar los siguientes componentes: el nombre completo del paciente, tipo de muestra, ya sea sangre arterial o sangre venosa, la cual será procesada, fracción inspirada de oxígeno con la que se procesó la muestra, temperatura del sujeto en el momento de la toma de muestra y sitio de procedencia del paciente. Pasaremos a la interpretación de la gasometría, en donde debemos de tener muy en cuenta los valores normales del pH, que son de 7.35 a 7.45, dióxido de carbono de 35 a 45 miligramos sobre mercurio, y por último el bicarbonato, que algunas biografías lo manejan como de 22 a 26 miliequivalentes y otras de 19 a 26 miliequivalentes. ¿Y qué sabremos con esto? Bueno, pues el dióxido de carbono se produce en los pulmones y el bicarbonato en el riñón. De ahí se desprenden dos grandes patologías, que es acidosis o alcalosis metabólica, y la otra que es acidosis o alcalosis respiratoria. Y bueno, ¿qué es el pH? Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que se representará con una H. De ahí tenemos que si el pH está por encima de los valores normales, los hidrogeniones bajan. Si el dióxido de carbono está por arriba de los niveles normales, los hidrogeniones de igual manera van a estar por arriba de los niveles normales. Cuando el bicarbonato está encima de los niveles normales, hidrogeniones bajan. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que acidemia y acidosis es lo mismo? ¿O que alcalemia y alcalosis es lo mismo? Sí y no. ¿Por qué? Porque el hecho de tener acidosis o alcalosis metabólica u respiratoria no significa que el pH esté por arriba o por debajo de los niveles normales. Si tenemos acidosis y el pH está por debajo de 7.35, entonces sí podríamos decir que tenemos acidemia. O viceversa con la alcalemia. Dicho esto, nos pasaremos a la siguiente imagencita, que es esta, en donde explicaremos mejor estos valores. Tenemos que si el bicarbonato está por debajo de los niveles normales, hidrogeniones por arriba,
el pH por debajo, tenemos una acidosis metabólica. Si el bicarbonato está por arriba de los niveles normales, hidrogeniones por debajo, pH por arriba de los niveles normales, tenemos una alcalosis metabólica. Si el dióxido de carbono está por arriba, hidrogeniones por arriba de igual manera y el pH por debajo de los niveles normales, tenemos una acidosis respiratoria. Si el dióxido de carbono está por debajo de los niveles normales, hidrogeniones de igual manera por debajo, el pH por encima, tenemos una alcalosis respiratoria. No podemos evaluar a un paciente con el primer parámetro, que es el pH, porque igual, vuelvo a repetir, si el pH está normal, no quiere decir que el paciente no tenga ya sea acidemia o alcalosis. Debemos de revisar muy detalladamente todos los valores de ese paciente.